Esta clase es sobre el seguimiento de niños prematuros en atención primaria de la salud. ¿Por qué decimos seguimiento de niños prematuros en atención primaria de la salud? Porque el enfoque va a ser al seguimiento o el acompañamiento que va a hacer el pediatra general o el médico generalista que trabaja en atención primaria de la salud, cómo va a ser su acompañamiento en el seguimiento de los niños prematuros. ¿Cuáles son los contenidos de esta clase? Primero vamos a ver un poco qué es un recién nacido de riesgo y qué es un recién nacido prematuro. Vamos a hablar también de qué es la red Serenar y qué significa. Vamos a tener en cuenta los principales aspectos en el seguimiento de los niños prematuros y cómo es la relación con la edad corregida. Vamos a hablar de la importancia de los talleres para padres de niños prematuros. Y por último vamos a hablar de la importancia de la relación entre la familia, el equipo de salud y la escuela en el seguimiento de un niño prematuro. ¿Qué es un recién nacido de riesgo? Un recién nacido de riesgo es todo niño que por haber nacido antes de término o que nace con alguna patología tiene una vulnerabilidad especial que lo hace más susceptible de presentar patologías, complicaciones, secuelas, y por todo esto necesita cuidados específicos a cargo de un equipo de profesionales interdisciplinarios. ¿Qué es un niño prematuro o pretérmino? Sabemos que un niño recién nacido a término es aquel que nace entre 37 semanas cumplidas y 42 semanas de edad gestacional. Un niño prematuro o pretérmino es aquel que nace antes de cumplir las 37 semanas de edad gestacional. Un niño prematuro es un recién nacido de riesgo y por todo lo que dijimos antes es un niño especial que va a necesitar cuidados especiales. ¿Qué es la red Serenar? Esta sigla significa Red de Servicios de Seguimiento de Recién Nacidos de Riesgo. ¿Quiénes participan en esta red? Distintas instituciones de salud, de educación, de distintos niveles de atención, como son los centros de salud municipales, provinciales, las maternidades, los hospitales, otras instituciones de salud y educación, que tratan de coordinar acciones para lograr optimizar el seguimiento de los niños prematuros y acompañar no solamente al niño, sino a sus familias en este camino del seguimiento. Brevemente contarles que esta red Serenar funciona en la provincia de Córdoba, que hay distintos nodos. Los nodos serían lugares en donde se reúnen justamente todas las personas o todos los profesionales que participan de esta red, que no solamente son médicos, sino que hay enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, psicomotricistas, oftalmólogos, todos los profesionales encargados o que participan en el seguimiento de un niño prematuro. En la ciudad de Córdoba existen dos nodos, el nodo norte y el nodo sur, y a lo largo de la provincia hay otros nodos en lugares puntuales como son Villa María, Río Cuarto, Villa Dolores, San Francisco, Jesús María y Altagracia. ¿Cuál es el rol del equipo de salud? Y por eso es que esta clase está dirigida a los pediatras de atención primaria de la salud o a los médicos generalistas, es que todo el equipo de salud en donde trabaja ese médico, desde los administrativos hasta los enfermeros, el psicólogo, la trabajadora social, todos trabajen aunadamente y en equipo para acompañar, apoyar, sostener, contener no solo al niño prematuro sino a su familia en este camino que es este seguimiento que tiene que hacer este niño para lograr que este niño desarrolle plenamente sus capacidades. Algunos puntos importantes a tener en cuenta con respecto al seguimiento de niños prematuros. El seguimiento que se hace desde la atención primaria de la salud no reemplaza el seguimiento que se hace en las maternidades o en los hospitales de tercer nivel, sino que lo complementa, lo refuerza y lo acompaña. ¿Cuál es la importancia del seguimiento de un niño prematuro? Dijimos que este niño prematuro, al ser más vulnerable, tiene más frecuencia, más prevalencia de patologías y secuelas, y el realizar un seguimiento a lo largo, sobre todo sus primeros años de vida, nos va a permitir prevenir y atender problemas de salud vinculados a la prematurez. Tener en cuenta que el seguimiento no solo contempla problemas biológicos, sino también problemas psicológicos, emocionales y sociales de este niño y de su familia. Y tener en cuenta que a lo largo de este camino del seguimiento van a existir dificultades internas y externas a la familia, y que en esto también deberemos involucrarnos como equipo de salud para poder ayudar
a que se pueda completar correctamente este seguimiento. Siempre el rol del equipo de salud va a ser el del apoyo, guía, contención y acompañamiento a la familia de este bebé prematuro. Es muy importante que tengamos en cuenta, antes de introducirnos directamente en lo que es el seguimiento en sí, el concepto de edad corregida. ¿Qué significa la edad corregida o corregir la edad de un niño prematuro? Es a las semanas de edad cronológica que tiene el niño, restarle las semanas que le faltaron a ese bebé para llegar a término, teniendo en cuenta que para hacer este cálculo consideramos el término 40 semanas de edad gestacional. Y vamos a ver un ejemplo para que sea más didáctico. Un recién nacido que nació con 32 semanas de edad gestacional y actualmente tiene 3 meses de vida. ¿Cuál sería su edad corregida? Tiene 3 meses de vida, por lo tanto 3 por 4, 12, tiene 12 semanas de vida, menos a 32 le faltaron 8 semanas para llegar a las 40, 8 semanas. Entonces 12 semanas menos 8, 4 semanas. Ese bebé actualmente tiene una edad corregida de 4 semanas, es decir, de un mes. ¿Por qué es importante la edad corregida? Porque todos los aspectos que vamos a ver en el seguimiento de un niño prematuro van a estar referidos a la edad corregida de este niño. ¿Cuáles son estos aspectos que vamos a tener en cuenta en el seguimiento? En primer lugar, la confección de la historia clínica, el carnet de recién nacido de riesgo, las pruebas de screening, las inmunizaciones activas como las vacunas, pasivas como los anticuerpos monoclonales, la alimentación, el crecimiento, el desarrollo psicomotriz, la prevención, el examen físico, algunos otros temas importantes que vamos a ver en la consulta, cómo es el diagrama del seguimiento de estos niños y el escuchar a la familia. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. La historia clínica. ¿Qué aspectos tenemos en cuenta en la historia clínica? Bueno, los datos de identificación del niño y de sus padres, el documento, el domicilio y el teléfono. Últimamente es importante consignar algún teléfono porque hoy en día prácticamente la mayoría de las personas tienen algún teléfono y esto sirve, digamos, como medio para poder localizarlo en el caso de que tengamos que recaptarlo si es que este niño, por ejemplo, abandona el seguimiento. Es muy interesante o es muy importante investigar los antecedentes del embarazo y del parto. ¿Por qué se produjo el parto prematuro? Si la mamá se controló el embarazo, si tuvo alguna patología, si tiene otros embarazos pretérminos anteriores, cómo fueron las condiciones del parto, si fue un parto eutóxico, si hubo una cesárea, si hubo un sufrimiento fetal. Todo esto va a tener que ver con el futuro de este recién nacido que nació prematuro. También es importante consignar la institución donde se produjo el nacimiento para que permanentemente tengamos contacto y comunicación, porque ahí están todos los datos y generalmente si la institución donde nació el prematuro es un hospital de tercer nivel, el seguimiento se lleva a cabo en ese lugar. Respecto a los datos de la antropometría del recién nacido, es importante que consignemos el peso de nacimiento y la edad gestacional. Y en base a esto haremos una clasificación de si el peso de nacimiento de este bebé prematuro es adecuado, pequeño o grande para su edad gestacional. Y de ahí son estas siglas. Esto nos va a servir porque también va a tener injerencia sobre el futuro y las patologías que puede tener este niño. También es importante que consignemos la talla y el perímetro cefálico o circunferencia craneana. Otro de los datos importantes a tener en cuenta es el APGAR. El score de APGAR es un score ideado por una anestesióloga, la doctora Virginia Apgar, que pensó en cinco aspectos, 5 ítems que se valoran en el recién nacido y que nos da un puntaje y que permite evaluar el estado general del niño al minuto y a los 5 minutos de vida. Aquellos niños que tienen un score de Apgar muy bajo, sobre todo los 5 minutos, quiere decir que no se han recuperado inmediatamente después del nacimiento, esto puede ser un valor predictivo, por ejemplo, de daño neurológico. Acá les menciono los 5 aspectos que se tienen en cuenta al tomar el Apgar: la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el colorido, el tono muscular del bebé y los reflejos. Respecto a las pruebas de screening, screening significa un tamizaje, una búsqueda, digamos, preventiva
de determinadas cuestiones patológicas que nosotros a través de métodos diagnósticos simples y sencillos hacemos a gran cantidad de población para poder diagnosticar precozmente patologías que en la edad de recién nacido no dan síntomas y que si nosotros dejamos evolucionarlas pueden dejar secuelas en el bebé. Los screening más importantes son el screening metabólico, el screening auditivo, el screening oftalmológico y el screening de caderas. Para el screening metabólico y auditivo hay leyes. ¿Qué significa esto? Que es obligatorio que todo niño recién nacido, que nace independientemente de que sea prematuro o no, debe recibir estos screenings. ¿Qué es el screening metabólico? El screening metabólico consiste en tomar sangre capilar del talón del bebé e investigar diferentes enfermedades metabólicas como son el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, entre otras, que podemos diagnosticar entonces precozmente y de esa manera realizar un tratamiento correcto. El test de autoemisiones acústicas o de detección temprana auditiva permite a través de un estímulo sonoro a la cóclea captar estas pequeñas autoemisiones o estas pequeñas vibraciones que se producen en la cóclea y permiten detectar si el bebé escucha o no. Esto es muy importante y fundamental en un bebé prematuro, porque los niños prematuros tienen mayor riesgo que un niño recién nacido a término de tener déficits sensoriales, auditivos u oftalmológicos. Entonces es fundamental no solamente realizar este primer examen de autoemisiones acústicas, sino que después este niño sea seguido por un conjunto, un equipo de especialistas en ORL y fonoaudiólogos. Con respecto al screening oftalmológico, todo niño prematuro debe recibir exámenes oftalmológicos. ¿Y esto por qué? El niño prematuro tiene más riesgo de tener una patología oftalmológica que se llama la retinopatía del prematuro. Y la retinopatía del prematuro hoy en día es la patología que mayor casos de ceguera produce en nuestro país. Entonces es fundamental que el niño prematuro reciba estos controles oftalmológicos y que después la frecuencia de estos controles la irá determinando el oftalmólogo. Esta patología se produce por la inmadurez del prematuro y por lo tanto haciendo estos exámenes oftalmológicos estamos haciendo la prevención. Y en cuanto a las caderas, tenemos que saber que el prematuro tiene mayor prevalencia de displasia de caderas que un niño recién nacido a término, y los factores de riesgo se suman si ese niño es una niña de sexo, si digamos el niño prematuro es una niña de sexo femenino, porque las niñas tienen más riesgo todavía de tener displasia de caderas, y además si la presentación ha sido podálica. Entonces en este caso es importante que hagamos una ecografía de caderas y la consulta con el traumatólogo. Por último, en la historia clínica, no dejar de diagramar el árbol genealógico o familigrama, que no solamente nos va a permitir conocer las patologías hereditarias de esa familia u otras enfermedades patológicas, sino que también nos va a dar una idea de cómo es la dinámica familiar, de cómo está compuesta esa familia y cómo tendremos que intervenir para poder ayudar a sostener, digamos, este nacimiento que se produjo antes de término y que también ha provocado como distintos movimientos en todos los miembros de la familia. Vamos al punto del carnet de recién nacido de riesgo. Este carnet se entrega en toda en la mayoría de los lugares públicos, en todos los lugares públicos y en la gran mayoría de los lugares privados, en donde nacen niños, en las maternidades o hospitales de tercer nivel. Y este carnet se entrega básicamente a todos los niños que han nacido antes de tiempo y que han estado internados por alguna patología o tienen alguna patología específica. En este carnet figuran todos los datos generales del recién nacido, antropométricos, grupos sanguíneos, serología, los datos de la internación específica con los diagnósticos y los tratamientos recibidos, los estudios complementarios que se le han realizado a ese bebé, y generalmente, si el niño ha nacido en un hospital de tercer nivel o en una maternidad, también en este carnet figura ya el esquema de seguimiento, o sea, el esquema que va a tener que seguir ese niño, las distintas interconsultas con especialistas que va a tener que realizar, incluso con los turnos ya otorgados. Un niño prematuro dijimos que tiene mucho más riesgo que un niño a término de tener déficits sensoriales, visuales o auditivos. Por lo tanto, dos consultas fundamentales es con el oftalmólogo y con el fonoaudiólogo y el especialista en ORL.
Los niños prematuros van madurando más lentamente, por lo tanto también van a necesitar un seguimiento con un psicomotricista, que es un especialista en el desarrollo infantil. Y las otras interconsultas con los otros especialistas van a estar basadas de acuerdo a los síntomas o a las patologías que ese niño presente. Por ejemplo, si es un niño que tiene un síndrome genético o una facies peculiar, deberemos hacer la consulta con genética. Si el niño ha tenido una enfermedad de membrana hialina y ha quedado con una displasia broncopulmonar, deberá consultar con el neumonólogo. Si el niño tiene un soplo y una cardiopatía, irá al cardiólogo. Si el niño tiene reflujo gastroesofágico, a gastroenterología, y así iremos diagramando el seguimiento con equipo de especialistas. El pediatra de atención primaria o el pediatra general debe ser un guía en todo este gran equipo y debe poder mantener esta comunicación permanente con la mamá para ir orientándola hacia las distintas interconsultas. Vamos al tema de inmunizaciones. Cuando yo les expliqué lo que era la edad corregida, les dije que la edad corregida marcaba todos los aspectos del desarrollo, los aspectos a seguir, digamos, en el seguimiento de un recién nacido. Pero lo único que va, entonces, todas las evaluaciones que nosotros hacemos en un prematuro van en base a la edad corregida. La alimentación, el crecimiento, el desarrollo psicomotriz. La única excepción es el tema de las vacunas. Las vacunas en un prematuro van de acuerdo a su edad cronológica. Para vacunarlo no tenemos en cuenta la edad corregida, sino la edad cronológica. Las vacunas, ustedes saben que es una inmunización pasiva, una inmunización activa. Las vacunas que recibe un prematuro son exactamente las mismas que recibe un niño a término, de acuerdo a su edad cronológica y teniendo en cuenta y respetando el calendario nacional de inmunizaciones. Tenemos que tener en cuenta y chequear si la mamá de ese recién nacido prematuro recibió la vacuna antigripal y la vacuna DPT celular en el embarazo, porque esto va a permitir proteger al prematuro, y sobre todo en los prematuros de menos de 1.500 gramos de peso de nacimiento, de complicaciones de una gripe y sobre todo de la tos convulsa o coqueluche, que es una enfermedad infecciosa muy frecuente en niños menores de 6 meses y es una de las principales productoras de mortalidad infantil por infecciones respiratorias en estos niños. Otro punto importante a tener en cuenta con respecto a la vacunación de prematuros es que aquellos prematuros menores de 1.500 gramos de peso de nacimiento o con patologías de riesgo como cardiopatías o displasia broncopulmonar deben recibir la vacuna antigripal más allá de los 2 años de vida. Ustedes saben que la vacuna antigripal en el calendario se coloca a los niños entre 6 meses y 2 años. Aquellos niños prematuros que tienen estos factores de riesgo deben recibirla de manera anual después de los 2 años. Las vacunas es inmunización activa. En los prematuros utilizamos también inmunización pasiva, o sea, anticuerpos ya formados, que son los anticuerpos monoclonales para virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es uno de los principales productores de patología respiratoria en niños prematuros y no prematuros. Básicamente produce lo que se llama la bronquiolitis, que es una infección respiratoria que muchas veces puede ser severa e incluso costarle la vida a ese niño. Por lo tanto, en los niños prematuros que tienen más riesgo de contraer esta enfermedad, existe un programa para colocarle dosis de anticuerpos monoclonales para virus sincicial respiratorio que lo protejan contra esta patología. Generalmente se indican 4 dosis, están indicadas en aquellos niños prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional o menores de 1.500 gramos de peso de nacimiento y se colocan generalmente en los meses de invierno. Se inicia la vacunación en mayo, junio, julio, agosto. ¿En qué otros prematuros se coloca? En aquellos prematuros con diagnóstico de displasia broncopulmonar y que tienen requerimientos de oxígeno suplementario. En estos niños se coloca un poco más allá, o sea, en los otros niños se colocaba hasta los 6 meses de vida, con displasia broncopulmonar hasta los 12 meses de vida, siempre y cuando involucre los meses de invierno. Y también en niños menores de 12 meses que tengan cardiopatías congénitas que le provoquen una inestabilidad hemodinámica significativa. Vamos al tema de la alimentación. No debemos dejar de apoyar y promover la lactancia materna, también en un niño prematuro. Ustedes saben que la naturaleza es tan sabia
que ha previsto que una mamá que tiene un niño prematuro tiene una leche especial que se llama la leche materna premadura, que tiene todos los nutrientes y todo lo que ese prematuro va a necesitar para su crecimiento. Y cada vez hay más estudios científicos que avalan esto, por lo tanto es importantísimo que hagamos una promoción de la lactancia materna. Ustedes bien saben que la promoción de la lactancia materna hay que hacerla ya antes del nacimiento, debemos apoyar a esa mamá mientras hace los controles del embarazo, pero fundamentalmente en el caso de un niño prematuro es muy importante que el equipo de salud logre acercarse a esa mamá para que mientras el niño prematuro, que muchas veces suele tener que estar internado en las terapias por un tiempo prolongado, esa mamá pueda extraerse la leche para que inmediatamente, ni bien pueda estar en contacto con su bebé cuando ya pase el mayor peligro, e incluso para esto hay una serie de técnicas que se llaman el COPAP, el contacto piel a piel, esa mamá pueda acercar a su bebé, pueda prenderlo al pecho y pueda llegar a alimentarlo con su leche. Entonces, la promoción de la lactancia materna en primer nivel. Si ese niño no puede recibir lactancia materna, lo más indicado es que reciba una fórmula láctea para prematuros. Estas leches mal llamadas leches maternizadas son leches parecidas a la leche humana, con algunos agregados como aminoácidos esenciales y otros agregados que se preparan en general al 15% y sin adicionarle azúcar porque ya vienen con hidratos de carbono. Si la familia no puede acceder a una fórmula para prematuros, se puede indicar alguna otra fórmula láctea modificada y en realidad la última opción de todas sería la leche entera, porque el prematuro por su mayor inmadurez no puede digerir bien la leche entera, por lo tanto esta sería la última opción para darle al prematuro. Con respecto a la introducción de alimentación complementaria, ustedes saben que las normas de OMS, UNICEF, Sociedad de Pediatría, Ministerio de Salud de la Nación hablan de que en un niño a término, a partir de los 6 meses, tiene que recibir lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir del 6º mes introducir alimentación complementaria. En el prematuro, la introducción de alimentos va a ser en base a su edad corregida. Y por supuesto en base a su maduración psicomotriz. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para empezar a alimentar a un niño tiene que lograr un sostén cefálico, tiene que tener una buena coordinación entre la succiodeglución. Tenemos que tener en cuenta también que ese niño no tenga otras patologías gastrointestinales. Con respecto al aporte de vitaminas y hierro, que debe recibir todo niño hasta el año de vida, en el prematuro tenemos que empezar un poco antes, digamos, no a los 4 o 5 meses, sino desde los 2 meses. Las vitaminas básicas A, C y D, como le damos a todo niño a término, y el hierro que deberá ser a una dosis un poquito mayor, de 2 a 4 miligramos kilo día. Pasamos ahora al crecimiento. ¿Cómo vamos a evaluar el crecimiento de un niño prematuro? Para evaluar el crecimiento tenemos en cuenta 3 parámetros: el peso, la talla y el perímetro cefálico, utilizando las tablas de crecimiento, los percentilos de OMS, pero siempre teniendo en cuenta la edad corregida. Siempre corregimos la edad, porque el niño prematuro va a ir creciendo más lento que otros niños. Es importante que para valorar el crecimiento mantengamos esto de la edad corregida hasta los 18 meses o hasta los 24 meses de vida del bebé, porque generalmente a esa edad el crecimiento ya se va igualando con un niño a término. Y muchas veces tener en cuenta que el crecimiento puede seguir, digamos, en los percentilos más bajos, entre el percentilo 10 y el 3, pero el niño va manteniendo una buena velocidad de crecimiento. Con respecto al desarrollo psicomotriz, hay distintos test o tablas para evaluarlo. Generalmente se suele usar el test de evaluación del desarrollo de Rodríguez Lira, que es de origen chileno, o el PRUNAPE, que es ideado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta la edad corregida, partimos con la evaluación desde la edad corregida del niño y seguimos preguntando o evaluando hacia la edad cronológica, porque hay cosas que el niño puede lograr a pesar de que es prematuro, y cosas que puede lograrlas igual que un niño a término. Y este concepto que yo les he puesto acá de estimulación precoz tiene que ver con que los niños prematuros necesitan una estimulación especial. Esto de estimulación precoz es una estrategia que se lleva a cabo básicamente con un equipo de profesionales como psicomotricistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, para poder estimular al máximo todas sus capacidades y que logre un desarrollo óptimo.
No nos debemos olvidar que en el control de crecimiento y desarrollo o en el seguimiento de un niño prematuro es muy importante dar pautas de prevención. Prevención de accidentes del hogar, tener en cuenta, digamos, que los accidentes del hogar van de la mano del desarrollo psicomotriz. Cuando el niño es más pequeño serán más frecuentes las caídas, los ahogos, y ya cuando el niño empieza a deambular, tener en cuenta los otros tipos de accidentes con fuego, con electricidad, etcétera. No nos olvidemos de hacer especial prevención del síndrome de muerte súbita del lactante. Ustedes saben que este síndrome ocurre en aquellos niños que súbitamente mueren en la cuna y muchas veces no se sabe muy bien la causa. Y los niños prematuros tienen más riesgo de poder tener una muerte súbita. Por lo tanto, deberemos hacer hincapié en mecanismos preventivos básicos, como por ejemplo que el niño prematuro duerma boca arriba o de costado, que no se fume en casa, y de paso el no fumar y el mantener un ambiente del hogar libre de humo de tabaco nos sirve también de prevención de las infecciones respiratorias, que también son mucho más frecuentes en un niño prematuro. Y también tener en cuenta cuando haya episodios, por ejemplo, de enfermedad diarreica aguda, también sobre todo vigilar el tema de la higiene en el hogar, la higiene de las manos y el tema de los alimentos. El examen físico del niño, punto fundamental en toda consulta y en este seguimiento, debe ser lo más completo y exhaustivo posible y nos va a ir orientando en base a lo que encontremos en el examen hacia las distintas interconsultas que vamos a realizar en este seguimiento. Otros temas importantes en la consulta y que a veces no se tratan de manera explícita, pero que el pediatra debe tratar de abordar, son las relaciones familiares. No olvidemos que este niño que ha nacido antes de tiempo, que muchas veces pasa mucho tiempo internado, es un niño que tiene una relación muy especial con sus padres, con sus hermanos, entonces ahí deberemos estar nosotros para sostener a toda esta familia. Estos niños generalmente que han estado internados mucho tiempo y que han estado al borde de la muerte, muchas veces son niños que son muy sobreprotegidos porque sus padres realmente tienen muchos miedos, temores y cuesta ponerle límites. Entonces ahí también deberemos nosotros como pediatras indicar que a pesar de todo el cariño con el que se lo va criando, también empezar a poner límites. Tener en cuenta también aspectos como por ejemplo el sueño del bebé. Los bebés prematuros pasan muchas horas en las terapias, con luces, con sonidos, con muchos estímulos y a veces les cuesta conciliar el sueño y este también es otro tema del cual podemos conversar con la familia. Un punto importantísimo es el diagrama del seguimiento. Los niños nacidos con menos de 1.500 gramos que han nacido en las maternidades suelen tener una libreta de seguimiento en donde están diagramados la mayoría de los especialistas con los turnos para que esa mamá pueda concurrir a hacer las diversas interconsultas. Incluso hay instituciones en donde se logra coordinar que un mismo día la mamá pueda ir a los distintos especialistas. En el caso en que la mamá no tenga esta libreta, es importante sugerirle que tenga un cuaderno de seguimiento para que en ese cuaderno cada uno de los especialistas vaya anotando los distintos aspectos del bebé y este cuaderno, además de servir como de una historia clínica muy completa, sirve de herramienta de comunicación entre los distintos especialistas que ven a ese niño. Por último, y aunque esté ahí al final de la diapositiva, pero está justamente puesta con letras mayúsculas porque es muy importante, está el tema de escuchar a la familia. Los pediatras, los médicos generalistas, los médicos de familia, los médicos que hacemos seguimiento, muchas veces estamos muy preocupados en que no se nos pase nada en la consulta de un prematuro. Todas las interconsultas, todo lo que tenemos que indicar, percentilarlo, las vacunas, y por ahí nos olvidamos de escuchar a la familia. Recuerden que la familia de un prematuro es una familia en donde de golpe les ha llegado un bebé para lo cual todavía no era el momento, no estaban preparados. Entonces hay muchos miedos, temores, expectativas, incertidumbre que es importante que nosotros podamos escuchar y contener a esta familia. Para esto, una estrategia muy interesante es la realización de talleres para padres. La licenciada Muniagurria, que es especialista en psicología perinatal, dice que se torna necesario brindar a los padres de un niño prematuro apoyo emocional, abriendo un espacio de palabra para que ellos puedan ir madurando sus funciones maternas y paternas que se han inaugurado de una forma prematura y diferente a la esperada.
Y estos talleres para padres que podemos organizar son una herramienta para que los papás puedan conocer mejor algunos aspectos de la vida de sus hijos, para que podamos reforzar las conductas positivas y corregir los errores que puede haber en lo que respecta a la crianza y el seguimiento de sus hijos. Y además estos talleres que se realizan con distintas familias de niños prematuros, incluso familias ampliadas, no solamente papá y mamá, sino que podemos invitar a los abuelos, a los hermanos, permite este intercambio de experiencias, lo cual nos va a permitir afianzar los vínculos no solamente intrafamiliares, sino interfamiliares entre distintas familias de la comunidad y distintas familias de niños prematuros, y también ayuda a mejorar el vínculo con el equipo de salud. A medida que el recién nacido prematuro crece, va madurando y ya ingresa en el ámbito escolar. Y cuando el prematuro ingrese en el ámbito escolar, deberemos incorporar también a la escuela en este seguimiento que debemos hacer. Y es por eso que es fundamental que mantengamos una muy buena relación en esta tríada que es la familia, el equipo de salud y la escuela. ¿Y por qué es importante tener esta muy buena relación con la escuela? Porque la escuela, a través de sus docentes, puede participar y puede colaborar en el seguimiento de un niño prematuro. Las docentes pasan muchas horas con estos niños y sobre todo en el nivel inicial es muy importante que haya una comunicación fluida entre el equipo de salud y los docentes porque ellos nos pueden ayudar a detectar patologías o secuelas que hayan quedado de la prematurez y que detectadas a tiempo y precozmente podemos evitar una secuela mayor. Por ejemplo, con respecto a los trastornos en el área motora, es importante que los docentes observen al niño al caminar, correr, saltar, que vean cómo es su coordinación en las actividades cotidianas, que detecten si hay algún trastorno del lenguaje. Y en este sentido, inmediatamente todo niño prematuro con trastorno del lenguaje deberemos sospechar que haya una hipoacusia, debemos buscar una hipoacusia. Con respecto a los trastornos de la conducta, no solo pensar en lo conductual o en el comportamiento de ese niño, sino siempre tener en cuenta que los trastornos de conducta pueden estar relacionados a déficits sensoriales, tanto visuales o auditivos. Lo mismo que pasa con los trastornos del aprendizaje. No solamente indicar a los docentes que los trastornos del aprendizaje se relacionan con lo cognitivo, sino que muchas veces están relacionados con déficits visuales o auditivos que perfectamente podemos detectar y corregir para que mejore, digamos, el niño en su aspecto académico. Por lo tanto, debe haber una muy buena relación entre el equipo de salud, la escuela y la familia, justamente para que podamos apoyar y mejorar el desarrollo de este niño y el desempeño de este niño en la escuela. Finalmente, y como conclusión y como corolario de esta clase, decirles que el niño prematuro es una persona vulnerable, sensible, que tiene más riesgo que otros niños de padecer patologías y que por esto necesita de mayores cuidados, cuidados especiales, cuidados específicos a cargo de un equipo de profesionales, un equipo que tiene que estar permanentemente en comunicación. Y en ese equipo, como yo les dije al principio de la clase, el pediatra, el médico de familia, toma un rol fundamental porque va a ser el que va a coordinar todas estas acciones. Y todo este equipo de salud, juntamente con la familia, con los docentes y también con la sociedad, porque es importante que la sociedad tenga en cuenta a estos niños que son distintos y no haga discriminación, sino que permita integrarlos, pueden ayudar a que este niño logre desarrollar plenamente todas sus capacidades y que básicamente sea un niño feliz.